Ok, bienvenidos a este video donde es cortito. Vamos a demostrar, o no demostrar, sino vamos a ver la diferencia que hay entre una fotografía realizada en una cámara full frame y una APS-C con el mismo objetivo, la misma iluminación, el mismo escenario, los protagonistas a la misma distancia. Y bueno, como ustedes están viendo en las imágenes, yo tengo aquí armada una mesa. En esa mesa he puesto una luz LED que ustedes ven ahí. Ya le hice un review en el canal. Aquí les voy a dejar la tarjetita para que ustedes lo puedan chequear. Y esta luz LED lo va a iluminar al personaje principal. Ok. Aquí ustedes están viendo tanto la cámara, que la primera, la full frame, es la A7R y la segunda es la A6000. Está tomada con el objetivo Zeiss, efectivamente 55 milímetros 1.8. Los parámetros de disparo es la velocidad 1/40, el diafragma 1.8 y un ISO de 100 para que no haya ningún problema en cuanto al ISO. Muy bien, entonces procedemos al Lightroom a revisarla, a ver qué tal va. Lo primero que nos damos cuenta al compararla, pues obviamente es que el ángulo de visión, pues obviamente en una full frame es más amplio y más recortado o más centradito es en una APS-C. Ok, aquí tienen los datos EXIF dentro del Lightroom. Y ustedes pueden observar pues que la una fue tomada con la A6000 y la otra con la A7R, eso sí, el mismo objetivo. La idea aquí es ver qué tanto afecta el tamaño del sensor en cuanto a desenfoque de fondo, en cuanto a nitidez y sobre todo una pregunta que hicieron en el grupo de WhatsApp, que te voy a dejar el enlace aquí abajo por si quieres ingresar, que la misma luz o la misma cantidad de luz ingresa a la cámara o al sensor con el objetivo, porque obviamente el objetivo físicamente no es que cambie, porque el objetivo va a ser físicamente igual en las dos cámaras, pero la entrada de luz es diferente según la discusión, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que aún la iluminación es exactamente igual. La única diferencia que nosotros le vemos, aparte del ángulo de visión, pues vendría a ser los colores. La A7R tiene unos colores más bonitos, se podría decir, que la Sony A6000. Ok, pero esto es por el balance de blancos. Fue una de las variables que lo dejé automático a las cámaras. Por lo tanto, la Sony A7R pues captó mejor su balance de blancos. Y ustedes están viendo que tiene unos colores más acordes o que llaman más la atención o que son menos fríos. Pero básicamente fue por el balance de blanco que debía haber hecho esta prueba con una carta pues de grises primero. Pero bueno, lo vi. Para las próximas pruebas pues ahí lo tendré presente. Como ustedes ven, ahí está la velocidad. Ahí está el diafragma, que fue un 8 obviamente. A 55 milímetros en velocidad 1/40. Esto estaba, como ustedes vieron en la imagen, en trípode para ser lo más preciso posible, no mover la cámara, que sea exactamente igual de la misma toma, el mismo centímetros, todo igual que la otra cámara. Incluso la luz LED está dentro o está puesta en un trípode pues para que ilumine de la misma forma a los personajes, los cuales no se movieron. Y ustedes están viendo ahí la nitidez y también el nivel de desenfoque que tiene una y otra. Así que acá vamos a ver el sensor APS-C, que como digo, aquí el balance de blanco fue la única variable chuzo que de verdad se me pasó. Para la próxima lo vamos a tener en cuenta, y que por eso los colores pues tienden a ser más frío en la Sony A6000. Ya sabemos que esa es una de las pequeñas fallas que tiene esta cámara, que el balance de blancos al ponerlo automático como que algo por ahí pasa. De ahí el perfil de colores igual en las dos. Y bueno, si ustedes notan alguna diferencia, déjenlos ahí abajito en los comentarios. Yo casi no veo diferencia en desenfoque, no la veo. En variación de luz tampoco la veo.
Lo único que veo aquí alterado es obviamente el ángulo de visión, que es mucho mayor en la Sony A7R por ser una cámara full frame, eso ya lo sabíamos. Pero me parece que en monto de luz o calidad, bueno, no calidad de luz, en monto de luz es casi imperceptible decir que esta full frame capta más luz con el mismo lente. Ojo, la prueba pues obviamente es un objetivo Zeiss 55mm 1.8 que es para APS-C. Para full frame, ¿no? Entonces un objetivo para full frame, obviamente en Sony se puede utilizar en las dos cámaras. Y es el mismo para las dos. Así que aquí también, pues al ser una Sony A7R, el tamaño de la imagen también es más grande. Eso habría que notarlo porque es más megapíxeles que la Sony A6000 por ser un sensor de 24 megapíxeles. La otra obviamente le va a ganar. Por eso es que aquí como que no hacen match las figuras. Pero la idea aquí es comparar tanto el desenfoque que han tenido y la cantidad de luz que ha entrado. Déjenme en los comentarios si ustedes creen que hay alguna variación y si quieren que se cambie alguna variable de estas comparativas. Nos vemos en la siguiente comparativa donde vamos a enfrentar a una Canon 50mm con una Sony 50mm para ver también eso de la calidad, balance de blancos, colores, con las mismas calidad. Muy bien, nos vemos en el siguiente. Deja tu comentario, no te olvides de darle like y compartir sobre todo este video.